Bueno, hoy continuamos con el estudio del Salmo capítulo 31. Y hasta hoy hemos estudiado dos sermones, dos predicaciones acerca de este salmo. Y hemos estudiado la primera predicación, que fue desde el versículo 1 hasta el versículo 4, que la titulamos Jehová, confianza, fortaleza y refugio. muy bien. Jehová es nuestra confianza. Jehová es nuestra fortaleza. Jehová es nuestro guía. Y Jehová es nuestro refugio. Ya hace 8 días compartimos desde el versículo 5 hasta el versículo 8, donde aprendíamos que solo en Jehová reposa nuestra alma, que solo en Él reposa nuestra conciencia, nuestro ser, que solamente ante Él podemos venir y descansar, echando sobre Él toda nuestra ansiedad. Porque como dice el apóstol Pedro, Él tiene cuidado de nosotros. Hoy vamos a continuar con el estudio sistemático de este salmo. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Y dice así la bendita palabra de Dios. Salmo 31, del versículo 9 al 14. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Y vamos a tener este texto del versículo 14 muy en cuenta, porque hemos leído desde el versículo 9 hasta el 13 una cantidad de aflicciones que están apabullando, como que están aplastando al salmista. Pero llega en el versículo 14 y viene ese consuelo tan precioso, donde él dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Y así he titulado la predicación de hoy: Jehová, tú eres mi Dios. Tenga en cuenta eso, iglesia. Aún en las persecuciones, en los sufrimientos, en las agonías más tremendas que esté atravesando, recuerda esta palabra: Jehová, tú eres mi Dios. Todo lo que implica esto, todo lo que abarca esta confesión.
Y viene a nuestra mente todas esas promesas que leemos en la Escritura, donde leemos que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Donde leemos que el Señor y yo somos mayoría. Donde leemos que el Señor está a nuestro lado como un poderoso gigante. Donde leemos que Jehová nuestro Dios nos sostiene de la mano derecha y nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que podamos decir con esa seguridad que lo decía el salmista: en cualquier situación, Jehová, tú eres mi Dios. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: porque yo sé en qué Dios he creído. Versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Cuando leemos esta primera frase, este primer versículo de este fragmento del Salmo, este primer texto abarca todo lo que sigue. Es como un resumido de todos los otros versículos que siguen hasta el versículo 13. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Y es el encabezamiento de ese discurso quejumbroso que empieza a recitar el rey David. Y miren cómo inicia esta exclamación, esta queja. Inicia con la palabra: ten misericordia de mí. Y es que la miseria del ser humano mueve a misericordia el corazón de Dios. La miseria del Hijo de Dios, la miseria del creyente, el dolor del creyente, el dolor del Hijo de Dios, mueve a misericordia el corazón de ese Dios santo, santo, santo. Y no necesitamos más razonamientos que presentarle delante de Dios. No necesitamos justificar nuestra pobreza espiritual. No necesitamos justificar nuestro dolor, nuestra persecución, nuestra angustia, nuestro decaimiento, sino solamente exclamar al Señor diciendo: ten misericordia. Y es que en la oración, ese argumento de la misericordia de Dios prevalece ante cualquier otro argumento que podamos presentar. Muchos se justifican: Señor, mira, es que estoy tan arruinado por causa de los que me hacen la guerra. Señor, es que estoy tan arruinado porque otros han buscado el mal contra mí. Señor, mira cómo me persiguen. Pero aquí el salmista dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Aflora el dolor en el salmista. Aflora el dolor en el corazón, en el alma, en el cuerpo del salmista. Y hay tanto dolor que las lágrimas, dice la Escritura, sacan la sal del cuerpo y deshidratan ese cuerpo de tal manera que queda totalmente
sin fuerzas, desgastado. Y es que cuando usted llora en abundancia, cuando esas lágrimas manan en abundancia, pueden consumir toda la fuerza de aquel cuerpo del cual proceden esas lágrimas. Porque brotan sal y desgasta el cuerpo. Una persona después de que llora demasiado, se levanta como deshidratado, sin fuerza. Y solamente puede clamar: ten misericordia de mí, oh Jehová. Cuando hay dolor en la persona, cuando hay dolor en el Hijo de Dios, ese dolor lo mueve ¿a qué? A orar, a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. A reconocer que solo Dios puede levantarlo de esa situación en la que se encuentra. Que solo la misericordia de Dios puede levantarlo. Muchos lloran de dolor, pero de soberbia, y no quieren postrarse ante ese Dios que puede levantarlos de su lecho de dolor. Dios quiere que cuando nosotros vayamos ante su presencia, cuando estemos orando en secreto, cuando estemos allí donde nuestro Padre que está en secreto y nuestro Padre que ve en lo secreto y que escucha en lo secreto, nos va a recompensar en público. Que cuando estemos ahí en lo secreto, le digamos nosotros todas las cosas que nos están sucediendo, no por motivo de información, no por suministrarle información a Dios, porque Él lo sabe todo, sino para mostrar nuestro sentimiento de necesidad y de confianza en un Dios santo, 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 que realmente confiamos en Él. Porque entonces desnudamos nuestra alma delante de Él. Y le decimos: Señor, mira, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. ¿Qué lo pone a usted en angustia? Las deudas, los comentarios de las personas, el que no tenga para el sustento del día siguiente. ¿Qué lo coloca a usted en angustia? Pero Dios necesita que nosotros confiemos en Él y le digamos en detalle nuestra angustia, nuestra necesidad, en secreto, no por información, porque Él no lo sepa, porque bien dice el salmista que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya la sabe toda. Por eso el salmista continúa diciendo, dice: mire, mi alma también y mis entrañas, todo mi cuerpo. Porque es que cuando el alma está afligida, se aflige también el cuerpo. Hay un proverbio que dice: el espíritu triste reseca los huesos. El corazón apacible, ¿qué es? Es vida de la carne. El corazón triste, el corazón envidioso, dice que es carcoma de los huesos.
Porque si su alma vive en amargura, vive en tristeza, asimismo va afectando aquel, ¿cómo podríamos llamarlo? Aquel recipiente que lo contiene, que es el cuerpo. El corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Cuando hay gozo delante de Dios, se refleja en el rostro también. Pero un espíritu amargado, un ánimo amargado, también se refleja en el rostro de la persona. Y en estos días de pandemia, en estos días de tanta enfermedad, de tanta cosa que se ve a diario, no son raros estos dobles decaimientos. Porque cuando llega la enfermedad a una persona, decae su cuerpo, decae su ánimo, mueren seres queridos, hay dolor en el corazón, hay dolor en el alma. Y cuando no está Dios para consolarnos, para darnos fuerza, el dolor aún es más grande. El dolor aún es más fuerte. Porque no hay ese soporte, no hay ese sustento. No está ese Dios que nos sostiene en sus manos, sino que estamos valiéndonos por nuestras propias fuerzas. Y el dolor cada día se va a hacer más grande. Y sentimos, y el ser humano siente que desmaya por el sufrimiento físico cuando es afligido por una enfermedad física. Y cuando tiene en su cuerpo también una enfermedad espiritual, porque no hay un reconocimiento de ese Dios santo, santo, santo. Y sigue siendo sabio en su propia opinión, creyendo que Él lo puede hacer todo, que no necesita de un Dios santo, que no necesita de esa misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Es que Dios muestra su amor para con sus hijos, porque cada mañana que amanece nos da una misericordia nueva. Y el mundo desperdicia esa misericordia porque no viene a los pies de Cristo, porque no reconoce su señorío, porque no reconoce su poder, porque simplemente se acuerdan de ese Dios en una necesidad. Y si esa necesidad no es suplida, ya no hay Dios para ellos. Porque desconocen el carácter de Dios. Y es que, como dice la Escritura en 1 Corintios 1:18, es que la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Porque dicen, ¿cómo pueden seguir creyendo en un Dios que mata, que quita a los seres queridos? Porque no hay un conocimiento del carácter de Dios. Por eso dice, es que la predicación, la palabra de la cruz, es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, dice el apóstol Pablo, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque es quien nos da fuerzas todo el tiempo. Porque es que está el que está ahí a nuestro lado, peleando por nosotros, peleando con nosotros, levantándonos cuando nos caemos, teniendo misericordia todos los días,
de nosotros sus hijos. Y mire, iglesia, cuando esas dos enfermedades, cuando esas dos calamidades, la ausencia de Dios y la ausencia de salud física coinciden, hay una tragedia grande en la persona, porque no puede soportar, porque siente que todo se le ha acabado, porque su vida consiste es en lo que ve, en lo que tiene a su alrededor, y desconoce el poderío de ese Dios santo que lo levanta del polvo, que lo levanta de la angustia. Y cuando el cuerpo y el alma se afligen, pero Dios está ahí, entonces es tiempo de que agarremos la dirección correcta, pongamos nuestros pies sobre la senda antigua y clamemos a ese Dios santo y podamos decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque en la angustia, dice el versículo 10 del Salmo 31, porque mi vida se va gastando de dolor. Ten misericordia de mí, dice en el versículo 9, y le da una razón: mire, Señor, es que mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Algo bien interesante, aquí el salmista no le está echando la culpa a nadie. Señor, mira, es que todo lo que me está pasando no es por culpa del vecino, no es por culpa de la iglesia, no es por culpa de mis enemigos, es por culpa de ¿quién? De mi maldad. Mire, es que mi vida se va desgastando del dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Señor, soy malo. Señor, necesito de ti. Necesito que me restaures. Necesito que me sanes. Necesito que me libres del mal para que no me dañe. Reconocer mi maldad. Mire, iglesia, en el cristiano, en el creyente, el dolor, cuando llega el dolor, es una manera de gastar toda la riqueza de nuestra vida, toda la riqueza espiritual y echar mano de todos esos tesoros que tenemos del conocimiento de Dios. Y decirle: Señor, tú eres mi sanador. Decirle: Señor, tú eres mi medicina. Señor, tú eres quien me sustentas. Señor, tú eres quien me levantas. Y es mucho mejor echar mano en el reconocimiento de ese Dios santo en el momento del dolor, en el momento de la angustia, que en el momento de la abundancia. Es muy fácil en la abundancia decirle: Señor, gracias, porque todo lo que tengo es porque tú me lo has dado, Señor. Porque hay un corazón contento y agradecido. Pero cuando hay un corazón golpeado por la enfermedad, por el dolor, por el menosprecio de las personas, aún de los de su propia casa, si ese corazón no está formado y cimentado en el conocimiento escritural, va a decir: Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué estas cosas a mí, Señor? Pero entonces es tiempo donde Dios conoce realmente quién es el que le ama.
Porque en el tiempo de angustia, en el tiempo de necesidad, en el tiempo de aflicción, en el tiempo de dolor, es cuando realmente brota lo que hay en el corazón de la persona. En el tiempo de dolor, en el tiempo de rabia, en el tiempo de ira, es cuando realmente brota lo que realmente hay en el corazón de la persona. Y uno escucha cristianos, entre comillas, que en un momento de rabia y desesperación, lo primero que se les viene a la boca, ¿qué es? Un madrazo, palabra de maldición. Y uno les dice, pero ¿cómo? Mire, no, es que me dejé yo. No, es que eso es lo que hay en su corazón. No fue porque estuvo rabia, no, es que ese es su tesoro. Porque ahí es donde se conoce el carácter del verdadero cristiano. Ahí es donde se conoce realmente el carácter del que ha sido nacido de nuevo, del que ha sido regenerado. Es muy fácil alabar a Dios cuando todo marcha bien. Es muy fácil que salgan palabras de agradecimiento y de bendición cuando todo marcha sobre ruedas. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, cuando viene la desilusión, cuando viene la ira, el enojo sobre la persona, ahí es donde realmente se conoce el tesoro, bueno o malo, que hay en su corazón. Y es tan fácil escuchar personas con nombres de cristianos que cuando están enojados, lo único que salen son palabras maldicientes de su boca. ¿Son cristianos? No lo son. No lo son. No ha habido un nuevo nacimiento. No ha habido una regeneración en ellos. Porque la fe debe ser probada por fuego. Recuerden que dice la Escritura que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Muy fácil estar feliz en una fiesta, pero es mejor ir a dar un consuelo, una palabra de vida en la casa del luto, porque vamos a edificar para el Hijo de Dios. La sal de las lágrimas es una medicina muy saludable, porque lo invita a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo su maldad, suplicando la misericordia de un Dios santo, y aún se agoten sus fuerzas, está ahí, postrado, días, semanas, meses, años esperando una respuesta de ese Dios santo, santo, santo. Es fácil orar un día, es fácil orar 2 días, una semana, un mes, un año. Pero Cristo nos enseña, lo que aprendíamos el jueves, acerca de una necesidad que tenemos nosotros. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre. Cuando el Hijo de Dios está atribulado y humillado bajo la poderosa mano de Dios, entonces recuerda toda su maldad y todos esos pecados, por pequeños que parezcan, y reconoce su maldad delante de Dios y le dice: Señor, límpiame. Señor, aún de mis pecados ocultos,
de los pecados que yo creo que no son tan graves. Dice por allá la Escritura en Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Uno le pone cuidado a esas zorritas pequeñas, pero todas esas zorras se van juntando y echan a perder las viñas. Creemos que solo los pecados grandes merecen la atención de Dios, de un Dios santo, pero pecado es pecado delante de Dios. Por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién tiene derecho a esa gloria? Ninguno. ¿Quién es merecedor de esa gloria de Dios? Ninguno. Pero Dios, y así es donde vienen los peros, los benditos peros de la Escritura. Dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente, iglesia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso debo humillarme bajo la poderosa mano de Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Aprender a orar con humildad. Y no, Señor, yo reclamo esto para mí. Señor, yo declaro esto para mí. Yo declaro esto para mi vida porque soy un hijo tuyo. ¿Qué clase de oración es esa? Dándole usted órdenes a Dios. Señor, es que yo soy tu hijo y yo tengo derecho, Señor. Señor, ten misericordia de mí, porque estoy desgastado a causa de mi maldad. Sáname, Señor, y seré sano. Jeremías 17:14. Vayamos un momento allá. Mire lo que dice la Escritura. El que lo tenga lo lee fuerte, por favor. Dice, y perderás la heredad a extranjeros. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. Que podamos decir, Señor, tú eres mi sanador. Mire, si tú me sanas, voy a ser realmente sano. No hay otro que lo pueda hacer. Sáname, Señor, y seré sano. Sálvame, Señor, y seré salvo. Yo no puedo ser salvo por mis propios medios, por mi propia justicia, por el cumplimiento de una ley. Gálatas 3:11 dice por allá, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y el versículo 12 dice, y la ley no es de fe, porque dice, el que hiciere esas cosas, vivirá por ellas, es esclavo de esas cosas. Por eso la cruz es tan necesaria en nuestras vidas. Es tan necesaria para nuestra edificación, para el fortalecimiento de nuestra fe, así como es necesaria esa corona de gloria que Dios tiene preparada para aquellos que han acabado la carrera de la fe. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia.
Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Versículo 11. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Aquí el salmista está diciendo, mira Señor, el pueblo, para el pueblo es una diversión echarme en cara mi sufrimiento. Para el pueblo es un gozo verme afligido. Ese estado lastimoso que estaba pasando el rey David, ese estado de persecución, donde se estaba escondiendo todo el tiempo, era una melodía para sus enemigos. Era un gozo para sus enemigos. Porque ellos interpretaban maliciosamente que eso que le estaba ocurriendo era un juicio de Dios sobre él. Que no era gratuito todo lo que le está pasando. Cuando usted ve a un hermano en la fe en ruinas, ¿qué es lo que se le viene por la mente? ¿Acaso ora por él? ¿Acaso hay un querer ayudarlo? ¿O acaso hay juicio en su mente diciendo, bueno, algo debe estar haciendo ese muérgano en oculto porque le está pasando lo que le está pasando? Algo tiene por ahí escondido. Porque una de las cosas más tremendas es que Cristo tiene el peor ejército de todos los ejércitos del mundo. ¿Por qué? Porque cuando ve un soldado caído, ¿qué hace? Lo remata en el piso. No hay compasión, no hay misericordia. Mire, iglesia, todos aquellos hijos que no han sido llamados para soportar tanta sufrimiento y que en la vida las cosas no les salen tan mal, tampoco dan mucha importancia a los reproches, porque tienen todo en la vida, y que hablen bien o mal, para ellos les da igual, porque de cierta manera su Dios también es su dinero, su comodidad, su estabilidad. Pero uno se da cuenta que en una congregación los mejores hombres que hay en una congregación pueden tener los enemigos más acérrimos dentro de la misma congregación y verse sometidos a pruebas, a vituperios, por causa de su entrega y de su vivir delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque si alguno sobresale de otros y procura ser bien paciente y humilde,
sometido a la voluntad de Dios, dependiente de lo que Dios dice en su palabra, le dicen que es un hipócrita, que es un santurrón, que está mostrando lo que no es, que es un aparente, que ya quiere ser más sabio que el pastor. Y si es una persona pudiente, que además de tener un compromiso serio en la Escritura, se permite algunos de los placeres de este mundo y tener ciertas comodidades, de una vez dicen que es un glotón, que es un soberbio, que eso debería gastarlo en otras cosas y regalarlo a los pobres. Y si hay alguien en la iglesia que anhela tener un conocimiento mayor y cada día ser más lleno del conocimiento de Dios, entonces van a decir que es un simple griego, que busques una sabiduría hueca, que quiere simplemente ser el más sabio de todos por dársela de sabio. Y si no la busca, y si es un cristiano cómodo, entonces le dicen que es un necio, irresponsable. Y si es una persona recatada, que se mide en todo lo que hace, aún en sus gastos, que es moderado, entonces dicen que es un avaro. Y si esta persona que quiere vivir conforme a la Escritura, quiere hacer felices a todos los que se encuentren en el camino, compartiéndole la verdad y la felicidad de la salvación que ha recibido de Dios, entonces lo acusan de causar divisiones en la iglesia, porque quiere enseñar más y porque quiere abrir los ojos. Y si es una persona que se mete en la oración, le voy a decir, a ese man no es un picao, vanidoso, se cree más espiritual que los demás. Y por causa de esto, por causa de estas acusaciones que vienen de los mismos ancianos de la iglesia, que quieren ser ellos solos y que nadie más pueda tener un conocimiento dentro de la congregación, por causa de esta envidia, es que la iglesia pierde muchos obreros que puedan ser levantados para su mies. Porque por estos medios de hablar mal de aquel que quiere tener un compromiso con Dios, es que muchos se abstienen de obrar conforme a la Escritura y quieren continuar siendo cristianos anónimos y no tener ningún compromiso ni con la congregación, ni con Dios, ni con las demás personas para el avance del reino de los cielos. Y es donde nosotros sentimos más los desprecios de aquellos que deberían mostrar simpatía. Y es que es algo tan incoherente que si hay algún miembro de la congregación que quiere comprometerse, yo quiera apagarlo,
Es algo tan incoherente con la labor que estoy haciendo. Que si por el contrario se levantan 10 mejores que yo, gloria a Dios. Porque Dios está obrando en la iglesia, porque Dios está obrando en la congregación. Porque hay un solo propósito, y es glorificar el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero iglesia, nada de esto debe opacar el ánimo del creyente para continuar con su tarea. ¿Acaso Cristo se afligió porque el mismo Pedro lo negó? ¿Acaso se afligió porque Judas lo traicionó, siendo de sus mismos cercanos? ¿Acaso él desistió del propósito de salvar a todo aquel que cree? Porque en el momento de su muerte, todos sus discípulos lo abandonaron. En la hora de la necesidad, iglesia, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta una sola cosa. Y es que Dios es el único que está a nuestro lado como un poderoso gigante peleando por nosotros. Porque Él no abandona a sus hijos. Porque todo el tiempo Él está ahí como con un escudo rodeándonos de su favor. Algo tan doloroso es cuando toda una congregación dirigida por un anciano egoísta, por un anciano que se cree sabio en su propia opinión, vuelve toda la congregación contra aquel siervo o aquellos siervos que quieren también salir de su ignorancia espiritual y quieren conocer a ese Dios santo conforme a lo que dice la Escritura. Y es que esa leche tan sabrosa que escuchábamos en las predicaciones, que nos edificaba, se vuelve tan agria cuando un creyente es despreciado y es víctima de acusaciones calumniosas. Sin ser ciertas, pero debe haber un gozo en el corazón de ese creyente, porque hay una bienaventuranza. Dice la Escritura: bienaventurados sois cuando digan cualquier mal contra vosotros, mintiendo. Los que me ven en la calle huyen de mí. Hay un proverbio que yo cito mucho y es el proverbio 28:1. ¿Se acuerdan qué dice el proverbio 28:1? Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El impío teme encontrarse a alguien en la calle y le saca el cuerpo a muchas personas porque su conciencia los acusa. Algo que nunca hemos enseñado en esta congregación es a evitar personas. Dios les da el discernimiento a ustedes con quienes deben tener comunión y con quienes no. Pero nunca
hacemos acepción de personas diciendo, no se junten con tales personas porque se pueden contaminar o X o Y circunstancias. Porque hay una enseñanza donde Dios es el que direcciona nuestros sentidos, Dios es el que direcciona nuestro entendimiento y Dios es el que nos da discernimiento para saber con quiénes tengo compañía. Y recuerden una predicación de un salmo anterior, la compañía que usted frecuenta con mayor frecuencia en esta vida, esa compañía va a tener en la eternidad. Si su compañía con mayor frecuencia en esta vida es con los impíos, pues en la eternidad va a morar con los impíos. Pero si su compañía y su gozo es con aquellos que de corazón limpio alaban al Señor, esa misma compañía va a tener en la eternidad. Téngalo presente, iglesia. Versículo 12. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Aquí está diciendo el rey David que es mejor, para él es mejor morirse que verse asfixiado en la calumnia y en el escándalo público. ¿Ustedes han visto algún muerto malo cuando van a un entierro? De los muertos todo hablan es lo bueno, delante de sus dolientes al menos, tan bueno que era. Pero David, en el caso del salmista, no dicen de él sino solo lo malo. Y dice, mire, he venido a ser como un vaso echado a perder. Y vemos aquí, en esta frase, el retrato del Rey de Reyes, cuando él se despoja a sí mismo en su humillación, cuando renunció a todo buen nombre y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros. Y hablaron contra él sin causa. Hablaron contra Cristo sin causa. Y todo el tiempo él oía la calumnia. Versículo 13. Dice, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Contra el rey David estaban ideando quitarle la vida, cómo matarlo, el mismo rey Saúl, su mismo hijo. Contra Cristo, su mismo pueblo, y todos aquellos que en un buen día gritaban y decían, bendito el que viene en nombre del Señor. Esos mismos estaban gritando días después, crucifícale, crucifícale. Y solo una cosa los consolaba. Solo una cosa tenían en su corazón, una seguridad. Y decía el rey David, versículo 14, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Aunque todo el mundo esté confabulado en mi contra, dice la Escritura, Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Y David proclamaba en voz alta su decisiva fidelidad a Dios, diciendo: Señor, aunque yo no miro escape, aunque yo no veo una luz de aliento para mi vida, Señor, yo en ti confío, oh Jehová. Aunque todo el reinado de Saúl estaba contra él, aunque su hijo había levantado un ejército para matarlo, y aunque su condición era la de un forajido, viviendo de las obras, había un convencimiento en él, y nunca desfalleció su semblante, y exclamaba diciendo: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Es una característica de un creyente, de los que continúan no solo cuando todo va viento en popa, sino de los que continúan aún en la más penosa miseria, en la más tremenda persecución, en la más tremenda aflicción, en el más terrible dolor, aún de haber perdido a sus seres más queridos. Claman a gran voz diciendo: mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Ese creyente puede hacer uso de su fe, así esté en el más frío de los inviernos o cruzando las llamas más grandes de la desesperación, de la angustia. Puede hacer uso de su fe y brota de su corazón esa confianza que hay en Dios, y echa mano de ese buen tesoro de su corazón, en el gozo, en la tristeza, en la enfermedad, en la angustia, en el enojo, en la decepción. Hay un buen tesoro en su corazón del cual echar mano, porque siempre recuerda en su mente que Jehová es su Dios. Aquel que puede decir lo que dijo David, no tiene nada que envidiar a ningún predicador elocuente que quiere alentar a su pueblo con palabras de humana sabiduría. Aquel que puede decir: Señor, tú eres mi Dios, Jehová, tú eres mi Dios. Esa palabra es más dulce que todas las demás, es más fortalecedora que todas las demás palabras que pueda formular el habla humana. Cuando usted reconoce que Jehová es su Dios, hay algo que implica tanto poder que viene sobre su vida, tanta bendición que viene sobre su vida, ya sea en esta o en la venidera. Y hay un gozo que viene de parte de Dios, de ese Dios santo, santo, santo. Y ese creyente, para ese creyente verdadero, el poder exclamar: tú eres mi Dios, es de mucho más valor
que tener un aposento lleno de monedas de oro. Porque Dios es su confianza. Porque Dios es su fortaleza. Porque Dios es su refugio. Porque Dios es su esperanza. Y porque realmente su alma reposa en ese Dios santo. Por eso puede decir con toda seguridad: Jehová, tú eres mi Dios. La verdadera felicidad del justo es cuando reconoce su dependencia absoluta de ese Dios santo, santo, santo. Y que su confianza está puesta solo en aquel que le da todas las cosas en abundancia para que las disfrute. Hay una historia en la antigüedad. Un cierto hombre en el reinado de Ciro era muy amigo del rey Ciro, pero este hombre era pobre. Y tenía una hija muy hermosa. Y esta hija la iba a dar en casamiento a un noble. Y uno de los amigos de este hombre le dijo: bueno, y usted siendo tan pobre, ¿qué dote le va a dar a su hija para celebrar esa boda? Dijo: yo no necesito nada. Yo soy amigo del rey Ciro y con eso es todo. Si él pudo decir eso con tanta seguridad, ¿cuánto más nosotros, que tenemos a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que podemos dar palabras de vida, palabras que restauran, que podemos decir, como dijeron los apóstoles en las puertas del templo al paralítico: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo, de lo que tenemos le damos. Y le dieron palabras de vida. Que esa palabra de vida salga de su boca en tiempo de felicidad, en tiempo de gozo, en tiempo de angustia, en tiempo de enojo, en tiempo de ira. Que realmente aflore el tesoro que hay en su corazón. Y que dé evidencias de que realmente es un hijo de ese Dios santo, santo, santo. Y que puedas decir con toda seguridad: Jehová, tú eres mi Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, buen Señor, porque a pesar de las circunstancias, Señor, porque a pesar, Señor, de los sufrimientos, porque a pesar de la abundancia, porque a pesar de la escasez, porque a pesar de la enfermedad, Señor, porque a pesar de la hipocresía, bendito Dios, nuestro gozo y nuestro consuelo es saber que tú, Señor, eres nuestro Dios. Y que fuera de ti no hay quien salve, que fuera de ti no hay quien sane. Y que nuestra confianza, Señor, está puesta únicamente en ti, en tu palabra, en tu poder, poderoso Señor. Te alabamos, buen Señor, y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, qué bendición es poder reconocer que Jehová es nuestro Dios. Que aunque todos los pueblos, como dice por allá Miqueas 4:5, que aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre, porque Él es nuestro Dios.
Dios los continúe bendiciendo, iglesia. Nos vemos el jueves 6:30 y domingo nuevamente a las 9 en punto de la mañana.